Muy bien, chicos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en la cual estás viendo este video. Hoy en el curso de Historia del Perú nos toca el tema correspondiente al segundo gobierno de Alan García. Ya terminó el gobierno de Alejandro Toledo, con algunas dificultades, por supuesto, con algunos aciertos también, pero el día de hoy vamos a ver el segundo gobierno de Alan García. Vamos a ver qué pasó entre los años del 2006 y el 2011. En las elecciones del año 2006 se presentaron varios candidatos, entre ellos Alejandro Toledo, pero quienes pasan a segunda vuelta son el partido aprista con Alan García Pérez y su partido APRA, por supuesto, y también pasa Unión por el Perú, quien era el líder de Unión por el Perú, Ollanta Humala. Aquí tenemos el logo del partido. El APRA contra Unión por el Perú en segunda vuelta. Tras esta nueva modalidad de segunda vuelta, quien sale vencedor, por supuesto, en las urnas, en las votaciones, va a ser Alan García. Lo inmediato que va a hacer Alan García va a ser nombrar su primer ministro, que va a ser Jorge del Castillo, y su ministro de Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaúnde, quienes van a ser los principales mm, asesores de Alan García durante su gobierno, ¿ya? Jorge del Castillo y José Antonio García Belaúnde. Durante su gobierno va a tener que enfrentar algunos conflictos internos, el llamado, por ejemplo, Moquegüazo del año 2007, en la cual va a haber un conflicto de interés minero por la inversión por la inversión estatal, que fue mayor para la región Tacna, y esto a pesar que la región Moquegua producía más cobre. Entonces Moquegua se levantó en pie en huelga, en una huelga que duró cerca de 10 días, hubo más de 70 millones de soles en pérdida y más de 100 heridos debido a qué? A que el Estado peruano le estaba dando mayor financiamiento a las mineras de Tacna y no a las mineras de Moquegua. Pero Moquegua producía más cobre. Entonces, este conflicto de interés provocó en la población el llamado moqueguazo. Luego, en el año 2009, Alan García tuvo que enfrentar el conflicto minero más importante de la década hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy es uno de los conflictos que más ha manchado la reputación del expresidente Alan García Pérez. El baguazo no solamente causó revuelo aquí en el Perú, sino a nivel internacional. ¿Por qué? Porque según es el baguazo, o bueno, el baguazo fue una tensión entre comunidades indígenas y el gobierno peruano. Es decir, entre la población indígena y el gobierno peruano, los cuales se enfrentaron por las concesiones mineras que había hecho el Estado. El Estado eh, cedió territorios, es decir, otorgó territorios a mineras norteamericanas, pero las las otorgó sin consultar a la población, y esta población era la población nativa selvática Aguajún Guampís, una comunidad nativa originaria. Y esta comunidad se negó rotundamente a dejar paso a que estas mineras destruyeran su entorno. Es por ello que ocurrió el llamado baguazo. Se supone que el Estado debía consultar a la población si estaba de acuerdo con otorgar los territorios para que las mineras pudiesen excavar. Pero esto no se dio. El Estado simplemente otorgó y dijo, bueno, ya ustedes mineras se encargan, reubican a la población, cómprenle sus terrenos y que ellos se reubiquen. Pero los Aguajún Wampis, los pobladores indígenas, se negaron rotundamente a este hecho. El baguazo del año 2009
fue, como lo mencioné al principio, uno de los conflictos de mayor trascendencia histórica y que más manchó la reputación del expresidente Alan García. En este baguazo del 2009 hubieron cerca de 35 muertos. Esto según la versión oficial. Es decir, esto según la investigación del Estado. Pero se cree que fueron muchos más. Y felizmente, se dio la anulación de concesiones mineras. Es decir, a partir del baguazo ya no pueden ceder los territorios, el Estado no puede ceder los territorios sin consulta previa. Sin consulta previa. Si el Estado consulta y los pobladores están de acuerdo, recién. Pero si consultan y la población no está de acuerdo, no pueden ceder territorios. Esto en el año 2009, el llamado baguazo. Y vamos a ver un poquito de qué fue el baguazo, ya que fue tan, pero tan importante en esta época contemporánea, que me gustaría también que conozcan un poquito sobre este acontecimiento. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. El baguazo es un conflicto social de índole ambiental, económica y cultural que retrata la fractura más estructural de los últimos 50 años en Perú entre los pueblos originarios amazónicos y el Estado peruano histórico. Este último reestructurado por la Constitución de 1993, hace 25 años, del dictador hoy preso Alberto Fujimori. Los sectores del conflicto fueron, de una parte, la nación Aguajún Huampis, que salió a defender su derecho a la consulta previa, libre e informada, su derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, y a exigir el respeto de su modelo de desarrollo y de vida. Y de otra parte, el Estado peruano, en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. En el Ejecutivo, encabezado por Alan García Pérez, presidente de la República, quien habría dado la orden de desalojarlos a sangre y fuego. Yehude Simón Munaro, presidente del Consejo de Ministros, quien constituyó la orden. Mercedes Cabanillas, ministra del Interior, quien ejecutó la orden. Michael McKinley, embajador de los Estados Unidos en Perú, quien condicionó la viabilidad del Tratado de Libre Comercio al desalojo a sangre y fuego. Mercedes Araoz, ministra de Turismo y Comercio Exterior, quien fue la voz del embajador estadounidense en el gabinete Simmons. Antero Flores Araoz, ministro de Defensa, quien llevó a cabo los estados de emergencia y los toques de queda. En el Legislativo, la figura inexorable de Velázquez Quezquén, presidente del Congreso del Perú, quien bloqueó toda salida dialogada de ese conflicto en el mismo seno del Parlamento. Y en el Judicial, la Judicatura, específicamente la Fiscalía de la Nación, Peláez Bardales, fiscal de la Nación, quien convirtió ese órgano constitucional autónomo en una mesa de partes del gobierno de Alan García para perseguir a todos los opositores políticos inmersos en el conflicto. Pero por sobre ambas partes, el poder económico de origen nacional o transnacional, que era quien finalmente estaba detrás de ese tipo de decisiones que precipitaron una decisión tan abrupta por parte del Ejecutivo contra la nación Aguajún Huampis. Las causas del baguazo se originaron por una filosofía económica que se estableció durante el segundo gobierno de Alan García, la filosofía del perro del hortelano, mediante la cual se exigía la unanimidad a favor de un liberalismo económico a ultranza que no respetaba la diversidad cultural, no respetaba la diversidad de pensamiento, no respetaba la diversidad, incluso en la forma de administrar la propiedad de los peruanos en el Perú. Con dicha filosofía, el gobierno de Alan García intentó flexibilizar el territorio indígena para que pueda ser privatizado hacia el capital nacional o el capital transnacional, sin respetar la consulta previa, ciertamente. Por eso es que usa abusivamente la fuerza pública en la carretera Belaúnde-Terry, que es la conexión entre el oriente y la costa del Perú para el traspase de bienes y servicios de lo que se produce en la zona, sin importarle nada, habiendo, de acuerdo a las cifras oficiales, 33 fallecidos y cientos de heridos, y de acuerdo a cifras no oficiales que hasta el día de hoy en la misma ciudad de Bagua, en Utcubamba, en Jaén, en San Ignacio, en Condorcán, que se sigue diciendo, más
muertos, desaparecidos, incinerados, etc. A 10 años del Baguazo, ¿qué hemos aprendido? Cosas positivas, ciertamente. Lo primero, que en adelante el Estado peruano no podrá volver a hacer lo que se le viene en gana, sea el gobierno que sea, respecto de los territorios originarios donde habitan poblaciones anteriores al propio Estado. Lo segundo, que todos los procesos judiciales que se crearon tras el Baguazo están que van a foja cero o están que terminan siendo anulados por lo irregular de las pruebas y por lo irregular de las acusaciones fiscales que se pretendieron en ese momento. Y finalmente, y algo para alegrarse, que por primera vez en Amazonas se ha logrado conseguir la nulidad de 111 concesiones en el territorio de Aguajún Huampis. ¿Cómo? Mediante un amparo que pone por delante el respeto irrestricto al derecho a la consulta previa, libre e informada de la nación Aguajún Huampis respecto a las concesiones mal otorgadas por el Estado peruano. A 10 años del Baguazo, los baguinos y la nación Aguajún Huampis no nos rendimos. Bagua no se olvida. Soy Luis Esparza, maestrando en Derecho Constitucional, y esto es El Baguazo para mis amigos de Huayca. Correcto, hemos visto un poquito sobre este hecho llamado el Baguazo y hemos visto la relevancia histórica también sobre esto y la gran eh, falta de sensibilidad contra la población Aguajún Huampis, ¿no? Pero eso ya irás conociendo poco a poco. Muy bien, estos dos conflictos internos fueron los que más destacaron durante el segundo gobierno del expresidente Alan García. Luego, vamos a analizar algunos aspectos importantes que ocurrieron, pues la situación externa, ¿no? Algunos tratados importantes que se realizaron a nivel económico. Es el caso del ALCUE, que significa América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Todos estos son acuerdos económicos, acuerdos en los cuales se va a poder se va a colocar, se va a dar en movimiento la economía de nuestro país. Importaciones, exportaciones, ¿no? En este caso, con toda América Latina, con el Caribe y parte de la Unión Europea también. Celebrado el 16 de mayo del 2008. Se realizó también el APEC, que es el Asian Pacific Economic Corporation. Asia Pacific Economic Corporation. Ahí está. Luego, el libre comercio, el TLC con los Estados Unidos, aunque hasta el día de hoy no se ven resultados con ello, ya que en los últimos años Estados Unidos ha estado pasando por algunas crisis económicas y por ello no se ha puesto en práctica el TLC con los Estados Unidos, a pesar que ya se firmó. Otros acontecimientos importantes, mira, por ejemplo, ahí vemos a Alan García firmando el TLC con el presidente George Bush de los Estados Unidos. Tuvimos tuvimos un conflicto ya desde la época de Toledo, el conflicto de la Corte de La Haya, el diferendo marítimo, que te lo mencioné también en la clase pasada, ¿no? En la cual Chile reclamaba cierta parte de nuestro mar peruano, considerando que a ellos le pertenece, y pues nosotros decíamos que no, porque eso nos pertenece, y al final, al final, lo que pasó es que tuvimos que ir hasta la Corte de La Haya en Holanda, tuvimos que ir hasta la Corte de La Haya en los Países Bajos, y ahí lo solucionamos recién después en el gobierno de Ollanta Humala. No va a ser hasta el gobierno de Ollanta Humala, es decir, después de Alan García, que se va a solucionar esto. Pero durante Alan García todavía se mantenía este conflicto de diferendo marítimo para ver qué zonas nos pertenecía a nosotros y qué zonas le pertenecía a Chile. Seguimos. Algunos acontecimientos importantes dentro del gobierno de Alan García. Por ejemplo, la sentencia a Fujimori, en la cual se le condena a cadena perpetua debido a los delitos de lesa humanidad, es decir, por los delitos de la matanza de Barrios Altos y la Cantuta. Se da también el indulto a Lori Berenson. Esto fue un escándalo. ¿Por qué? Porque
Lori Berenson fue una terrorista del grupo MRTA. Intentó incluso tomar el Congreso, intentó tomar el Palacio de Gobierno para reclamar que liberen a sus amigos emerretistas. Pero, curiosamente, durante el gobierno de Alan García se le dio la excarcelación o indulto, alegando que ya había cumplido las 3/4 partes de su condena. Se dan los llamados petroaudios también durante el gobierno de Alan García. Esto es otro escándalo, en la cual se empiezan a difundir audios de soborno de la compañía noruega Discover Petroleum con autoridades peruanas, Alberto Quimper, Rómulo León y Jorge del Castillo, en la cual misteriosamente también estos 3 personajes logran ser absueltos, logran ser nombrados como inocentes. Misteriosamente. Ya podemos deducir que por ahí hubo algún tipo de mano negra que influenció para que los absuelvan, ¿no? Pero esto también fue un escándalo, tanto así que en los programas cómicos se les retrataba, pues, ¿no? Haciendo las llamaditas, haciendo los audios, diciendo los llamados faenones, los faenones que hacían, pues, ¿no? Entre Quimper y Rómulo León. Por ejemplo, él es Rómulo León, ¿no? Tenemos a la izquierda Rómulo León y a la derecha Alberto Quimper. Durante el gobierno de Alan García también se dio el terremoto de Pisco, el 25 de agosto del 2007. Y vamos a ver cómo fue este terremoto, qué magnitud tuvo este terremoto. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Uy. Este fue el momento exacto en el que un poderoso sismo de magnitud 7.9 sacudió la costa del Perú, creando pánico entre los residentes del país. Desde allá se reportan numerosos muertos y algunos edificios derrumbados. Buenas noches, les saluda María Leticia Gómez. Un potente sismo sacudió a la costa del Perú esta noche, causando por lo menos 48 muertes y dejando a millones de personas en estado de alerta. El terremoto ocurrió a las 6:40 de la tarde, hora local, a unas 90 millas al sureste de Lima, frente a las costas de Pisco, y según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, tuvo una magnitud de 7.9 grados. Desde el sismo inicial también se registraron 3 réplicas fuertes de entre 5.8 y 5.9 grados. El sismo provocó caos en Lima, aunque ahí causó pocos daños materiales. Por unos momentos también se declaró una alerta de tsunami, pero fue cancelada una hora después. El gobierno peruano reporta una gran devastación en el departamento de Ica, donde se registraron la mayoría de las muertes y unas 350 personas resultaron heridas. También se reporta un hospital dañado o posiblemente derrumbado y graves daños a una iglesia antigua. El presidente Alan García declaró una alerta médica nacional y le pidió a los médicos que estaban en huelga que regresen a los hospitales. También se suspendieron las clases para el día de mañana para revisar que ningún colegio esté dañado. Lo increíble de este terremoto es que al parecer duró unos 2 minutos. Unos periodistas de la cadena Panamericana estaban filmando en Lima cuando comenzó el sismo y grabaron el movimiento telúrico en su totalidad. Se lo presentamos sin editar, de principio a fin. ¿Cómo está grande? Sí, grande. ¿Cuánto tiempo tenemos?
temblando las ciudades, un movimiento sísmico bastante prolongado. Estamos en un 8º piso en este momento y toda la ciudad tiembla, hay conmoción. Estamos en este edificio ubicado en la calle Bolívar y el movimiento sísmico es bastante prolongado. En el edificio hay mucho sufrimiento, tenemos mucho sufrimiento de niños que están elevando plegarias porque hay preocupación. Tenemos mucha preocupación porque no cesa el movimiento. Todavía tenemos movimiento, aunque ha descendido un poco, tenemos movimiento en este punto de la ciudad. Estamos en Miraflores. Creemos que es de gran impacto este movimiento sísmico. De comparación. Como vemos, incluso la prensa internacional se interesó por este suceso que ocurrió en el Perú, ¿no? De 7.9 grados en la escala de Richter. De 7.9 grados en la escala de Richter, el 25 de agosto del 2007. Otro acontecimiento, ya para terminar con, digamos que con buenas noticias, fue que durante el gobierno de Alan García se nombró a Machu Picchu, o se eligió a Machu Picchu como maravilla del mundo moderno, una de las 7 maravillas del mundo moderno, ¿no? En una gran celebración en la cual fueron grandes invitados y tuvimos la gran noticia de que nuestra ciudadela inca, Machu Picchu, fue nombrada maravilla del mundo moderno. Muy bien, espero realmente, chicos, que todo, ahí está, Alan García mencionando el acontecimiento. Espero, chicos, realmente que haya quedado entendida toda la clase. No se olviden repasar y nos vemos en la tardecita para poder responder todas las preguntas de nuestro libro. Cuídense mucho y nos vemos. Eso es todo, amigos.